Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. Nuestros nombres son Agustín Arias y Luis Olivera y el tema que nos compete en el día de hoy es metaliteratura. En unos breves minutos vamos a intentar abordar este concepto muy Bastante brevemente. esquemático, ¿no? ¿Cómo? Que digo que lo vamos a hacer bastante esquemático para que nos den el tiempo Ahí que está. tenemos estipulado. Pensando en un acercamiento que de alguna manera puede ordenar una Ujú. cuestión conceptual y que después cada uno, si quiere profundizar por su propio medio, obviamente esto es una puerta de entrada. Bien, La empezamos nomás. pregunta, la pregunta que vamos a intentar responder eh, en esta presentación es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de metaliteratura? A la Ujú. Carver, la pregunta. Sí, pregunta que está buena y que la pusimos porque está implícita en ella ese juego con el lenguaje que va a estar a lo largo de todo el concepto que vamos a trabajar, ¿no? Y que justamente tiene una reflexión sobre un título bastante significativo, como vos decías, Agustín, que es el de Carver. Tal cual. Empezamos con una definición un poco más etimológica, como para ser bastante estricto en este sentido, y después vamos ahondando más en lo que son cuestiones más filosóficas. Desde lo etimológico, el prefijo meta indicaría aquello que está más allá, por encima de. En este caso, podemos hablar de cuestiones metafísicas, por ejemplo, o de metamorfosis o de metafase, pero en este caso, si lo aplicamos a la literatura, estaríamos hablando de un modo de escritura que de alguna manera traspasa lo ficcional, ya sea de manera autorreferencial, como también jugando con los límites, con las fronteras entre la literatura y la ficción. Sí. Sí, y que ese juego entre literatura y realidad, entre ficción y sus límites, digamos, va a estar presente desde el inicio mismo de la literatura y que justamente con estos estudios, desde la posmodernidad hasta ahora, lo que hace es de alguna manera fijarlos, es darle un programa, digamos, Ujú. a algo que ya se venía realizando, ¿no? Sí, los inicios de la literatura y desde sus Ujú. inicios, el contenido metaliterario siempre estuvo presente. La Sí, posmodernidad lo que hace de alguna manera es programatizarlo. sí, sí. Lo que define lo literario, digamos, ya está, en la pregunta por lo literario ya está implícito un, un desdoblamiento, ¿no? de sus límites y una pregunta constante acerca de qué es la literatura, que de manera implícita se han preguntado los textos más canónicos de la literatura occidental. Tal cual. Metaliteratura y metaficción, dos términos que pueden ser sinónimos, pero que en realidad, desde lo teórico, este, también delimitan un poco el tipo de texto al cual nos estamos acercando. Catarina Quesada, en un estudio reciente, considera el término de metaliteratura a grandes rasgos como un ejercicio especular en cualquier género, mientras que la metaficción se definiría como el metaliterario realizado en la narración. Ujú. De alguna manera, como para ir afinando términos. Sí. Y que La, esa definición también nos sirve como vos decías en el inicio, como puerta de entrada, ¿no? sí, 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 sí. Son dos conceptos bastante amplios que cada uno debe andar por su propia cuenta. La metaliteratura, entonces, es de naturaleza autorreflexiva y consciente de sí misma. En ese sentido, la imagen que elegimos fue la de la calavera, Ujú, mal referenciada a Hamlet, ujú. pero en alguna manera quiere representar eso, la autoconciencia y cómo la literatura se piensa a sí misma en el acto de ficcional. Sí, y que de alguna manera son preguntas constantes a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí, Y que definen justamente lo literario y que lo hacen trascendente al arte literario y que explica por qué seguimos hoy
leyendo textos desde hace miles de años. Tal cual. Y además, y esto es bastante importante, supone una manera de incorporar al lector dentro del constructo textual. Ujú, Hablábamos de Shakespeare en algún momento cuando decíamos que en uno de los en una de sus obras en Hamlet, él realiza una intervención directa con el público que lo está mirando dentro de la ujú, obra. ujú. En ese sentido, el involucramiento lector-ficción, bueno, todo ese desdoblamiento que venimos hablando de realidad y de ficción, de alguna manera se amalgama dentro de Shakespeare, por Sí. ejemplo. Es uno de los tantos ejemplos que mencionamos. Sí, y esa manera de incorporar al lector o al espectador, en este caso, se hace a través de guiños, de sobreentendidos que involucran al autor y a la sociedad de su tiempo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Algunos ejemplos eh, de metaliteratura eh, y metaficción en específico, porque los dos ejemplos son de textos narrativos. Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Bueno, de más está decir que la novela cervantina está cimentada sobre lo metaliterario. Y para tomar un ejemplo bastante concreto, en el capítulo 6 de la primera parte, el cura y el barbero, en un intento de suprimir, de hacer un auto de fe sobre las lecturas de Alonso Quijano, luego de su primera salida como Don Quijote, emprenden una labor de crítica literaria sobre Sí, diversas ficciones de caballería, ¿no? sí, sí, sí. Y lo que veníamos hablando justamente es de cuestionarse de las obras literarias hacia el mismo género, digamos, y ese pensar y esa cuestión crítica que está acompañado a los relatos de ficción, en este caso Cervantes, que tiene mucho aspecto de eso. Y Sí, por eso también es bastante heterogénea en ese sentido de reunir cosas diversas. tal cual. Y además hace un compendio de, de la ficción, o en este sentido vendría a ser de la ficción caballeresca, pero un Sí, compendio de lo que venía sucediendo literariamente hasta el momento. sí. Y también hay una relación autor, personaje narrador y sobre todo en la figura del Quijote relacionado justamente con Cervantes y como de alguna manera Cervantes toma distancia de su misma figura, digamos, ¿no? A Sí, través de sí. un cuestionamiento y vemos como si hacemos una lectura del personaje en relación con el autor, nos dan una idea que Cervantes tenía de, de su percepción propia, digamos. Tal cual. Algo que pasa en La niebla de Unamuno también, Ujú. en donde Augusto Pérez, el protagonista, sobrepasando los límites de la ficción y de alguna manera Unamuno jugando con esto, se encuentra con el propio Unamuno, con el propio autor dentro de la novela. Ujú, Y Unamuno le hace saber, a través de un diálogo bastante existencial, que Augusto no es más que un ente ficcional y ujú. que su vida, vida entre comillas, pende bueno, de los propósitos del autor, en este caso, que se ficcionaliza dentro de la novela. Sí, es bastante paradigmático el ejemplo de Unamuno y que luego se va a encontrar mucho en ficciones como de Javier Cercas O de Borges. o del mismo Borges, claro, sin duda. Y para ir haciendo un cierre de todo esto que venimos hablando, lo metaficcional y lo metaliterario se podría de alguna manera sintetizar de forma pictórica, como para ser concluyente, en el experimento de Velázquez. Sí, En este sentido, las meninas es bastante significativo sí, en el sentido de lo metapictórico. sí, Las sí. transgresiones de la literatura pueden entenderse a la manera de Velázquez, quien se pinta pintando a las meninas, ¿no? Sí, sí, ilustra muy bien lo que estamos tratando y cómo de alguna manera Velázquez anticipa muchos rasgos de la modernidad con esa reflexión que hace en el cuadro sobre el acto de creación mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y dejamos por acá.